Gala. Todo lo que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la evolución. Y el pensamiento humano, o sea, fue un cambio radical. No me puedo imaginar. Me hubiera gustado como poder ver ese momento donde te dicen, güey, no mames, que hay un güey barbón que dice que ni madres, que Adán y Eva no están al pedo, güey, que venimos del chango. Y tú, no mames, no. Y se empiezan a pelear y así en la mesa, güey, ya no te hablas con tu tío que sigue creyendo en Adán y Eva y verga. Bueno, actualmente hay muchos religiosos todavía que creen en la teoría de la selección natural, pero como una extensión más de su fe religiosa, ¿no? Es como, bueno, sí, Dios hizo a los seres vivos y los seres vivos se convirtieron en lo que son hoy por la selección natural. Pero incluso entonces creo que es manifestación de una época completamente naturalista, que no sabe qué es naturalista, ¿no? O sea, siguen hablando acerca de los orígenes divinos de la vida, porque pues eso dice su libro, pero la sociedad como tal y la manera en la que tenemos configurado el cerebro y el aparato, digamos, simbólico a través del cual interpretamos el mundo es científica, y es gracias a Darwin. Bueno, y a todos estos nombres de la revolución científica, ¿no? Pero vamos, cambió por completo. Es que no sé, creo que estaba en el momento preciso para descubrirlo, porque además era el momento en el que Dios ya había muerto de alguna manera, ¿no? En el que, como ocurre con mucha gente, los cristianos creían en lo que dice el libro, pero pues no creían en lo que dice el libro, ¿no? Más bien como que las explicaciones naturalistas que tenían acerca de los procesos diarios habían quitado a Dios de su pedestal, y teníamos esta idea de que fueron Adán y Eva, pero pues más bien es una buena tradición, pero no es una explicación de ninguna cosa, porque ya estamos pensando en otros términos que ya no son como tan metafóricos. Sí, aunque ese viraje viene después de Darwin, porque en la época de Darwin sí era al pie de la letra la palabra del Señor, ¿no? Uh-huh. Era como, incluso en la comunidad científica, o sea, Cuvier, que descubrió o que encontró que las extinciones eran algo que ocurría, era como, ok, sí se extinguen, pero Dios ya nos puso las especies que para siempre va a haber. Y es que hasta explicaban fenómenos de la Biblia, ¿no? Como, bueno, si existen las extinciones, ahí está el gran diluvio, por ejemplo. Exactamente. A los dinosaurios no les llamaban los animales antidiluvianos. Sí, exacto. Entonces sí fue, y tomó como tiempo y debates para que, digo, si hoy en día tenemos población que no cree. Oye, pero ¿qué pedo con la sociedad que dijo, ok, sí, la selección natural existe, vamos a aplicar estos fenómenos a fenómenos sociales? Y empezaron a trabajar en ideas como el darwinismo social, ¿no? Como de, bueno, vamos a hacer a la sociedad mejor si dejamos de cuidar a los pobres para que solamente los más aptos puedan reproducirse. ¿Ahí por qué no funciona? O sea, porque todo el mundo reconoce hoy en día que el darwinismo social es una pésima idea, ¿no? Sus resultados fueron pésimos. Ahí, ¿cuál fue el error de lógica en estos pensadores? Lo que yo creo, y esto es mera especulación, siempre me gusta aclarar como cuándo voy a dar un fact y cuándo voy a hacer mi opinión. Lo que yo creo es que la evolución del hombre lleva ya al menos supongo que desde la creación o no sé si invención, descubrimiento, si quieres, de la agricultura, como hace 10,000 años, empezó un proceso de desdarwinización, donde nuestra trayectoria evolutiva es muy diferente a la de todas las especies que jamás han existido en la historia de la vida en la Tierra. Entonces, como que, o sea, ya tienes un establecimiento de sociedades estructuradas con muchas veces con diseños pensados de creación inteligente. Ahorita hablamos de qué es el diseño inteligente. Uh-huh. Y de repente intentas imponer y regresar al statement de no, cada quien como pueda y eso. Y creo que gran parte, o sea,
¿piensas que puedes entender el proceso, que sigue siendo tú un proceso darwiniano cuando el humano creo que ya no lo es tal cual? O al menos en fases, no debo decir todo, pero fases o fracciones de la componentes humanos están desdarwinizados, ya no evolucionan como todo lo demás en la Tierra, porque ahorita hablamos de qué es el algoritmo de la evolución, Ujú. pero simplemente era algo que ya no aplicaba a la estructura de nuestra sociedad. Y cuando lo intentas implementar, también no tienes como el control de todo. Si tú crees que puedes diseñar una sociedad es muy específica con ciertas dinámicas, hay tantas interconexiones en cosas que no sabemos que dices, mira, te chingas a los pobres y ya no va a haber más comida para los ricos y demás, y de repente no te das cuenta que, cabrón, pero ¿quién va a trabajar la tierra? O cosas Ujú. así. Entonces, cosas que no podías predecir hacen que el sistema colapse, en gran parte porque ya tu estructura no es, como sociedad, ya no es darwiniana. Es lo que yo Como que el pensaría. capitalismo está medio darwiniano, ¿no? O sea, el capitalismo está bien darwiniano porque pues, si tienes más dinero, simplemente sobrevives más, así es simple, ¿no? O sea, tu descendencia vive más tiempo, mucho mejor, con muchos más, pueden ser, no sé, pueden dedicarse a la ciencia, a la tecnología, no tienen que dedicarse a la agricultura o algo así, ¿no? O sea, literalmente el tener el capital hace que tengas toda la libertad de hacer lo que tú quieras, cuando los que no lo tienen viven como más esclavizados del sistema, ¿no? Entonces el capitalismo en sí mismo, como todo el mundo está compitiendo por escalar en esa pirámide de capital, hay unos, o sea, en promedio nadie va a llegar hasta arriba porque los de arriba están desde hace muchísimo tiempo, pero no sé, o sea, siento que sí se regula como de una forma muy, en una versión muy extraña y humana de selección natural, ¿no? No al nivel genético ni nada, aunque yo argumentaría que los humanos seguimos evolucionando. Um, en, en escalas de tiempo que por toda nuestra vida básicamente, pero sí, en nuestra escala de tiempo no es fácil como observar la evolución de especies, no, eso se observa a millones de años. O sea, los humanos seguimos evolucionando, pero ya no es en un proceso darwiniano. Y también es difícil como decir, el capitalismo parece ser como una idea alineada con los principios de la evolución y la selección natural sobre todo, pero como explicamos en el concepto naturalista, las sociedades de los insectos, como las abejas, las hormigas, las termitas, parece ser como un paradigma fuera del clásico argumento darwiniano, más socialista. Ujú. Sin embargo, están evolucionando por métodos darwinianos. Lo que ahí hay que empezar a pensar es como separarse de la idea. Al rato platicamos de qué es esto del gen egoísta, ¿no? De esa concepción donde la unidad de selección es en particular un gen y la selección puede actuar en un sistema. Incluso hay como ideas recientes de que todo un ecosistema entero puede ser una unidad que está evolucionando, interactuando con otros ecosistemas y así. Entonces es difícil establecer como aquí empieza el sistema y aquí termina. Es como un continuo difícil de definir. Esa es una de las ideas que más me interesan, porque creo que el libro del origen de las especies está como muy enfocado en el desarrollo y las características de los individuos, ¿no? Pero muchas veces la evolución da pie a estrategias de supervivencia en grupo, estrategias incluso en ecosistemas, ¿no? Eh, pero hay que cuáles son las fuerzas que están actuando alrededor de estas tendencias. Ahí todavía podríamos hablar acerca de un de un gen tratando de pasar a la siguiente generación. Sí, es una de las cosas que Darwin presenta en el origen como de los problemas, de cómo explicamos a los insectos sociales, ¿no? Que es difícil de explicar. Pero a lo mejor para empezar a analizar
es ese caso en particular. Hay que definir el algoritmo de la evolución. A ver, ¿Les ¿cómo late? funciona? Es la... Porque nos preguntamos, ¿no? De la supervivencia del más apto, del más fuerte, de... Pero ¿cómo ocurre? Exacto. Lo voy a definir como con 4. El algoritmo tiene 4 pasos. El primer paso es, si existe reproducción malthusiana, lo cual significa que, pues, que un organismo consume cosas del ambiente para poderse replicar. Si existe reproducción malthusiana y existe un número limitado de recursos, si esas 2 condiciones se cumplen, va a haber, ¿cómo traducirías el struggle for life? La Lucha por sobrevivir. La lucha por la supervivencia, exacto. Entonces, si hay reproducción malthusiana y hay recursos limitados, va a haber una lucha por supervivencia. Ese es el primer paso del algoritmo. El segundo paso es, si existe una lucha por supervivencia y hay variabilidad natural entre los competidores, entonces va a haber diferencias de adaptabilidad entre esas variantes. Repito, si hay una lucha por supervivencia y simplemente por mecanismos totalmente no deterministas, hay variabilidad entre los que están compitiendo por sobrevivir, algunos van a tener mejores chances de pasar a la siguiente generación. Ese es el segundo paso del algoritmo. El tercer paso es, si existen estas diferencias de adaptabilidad y las diferencias son fuertemente heredables, es decir, si yo resulté por pura aleatoriedad que tenía el cuello más grande, y no es como que yo soy el último de mi linaje que lo tiene, sino mi descendencia va a continuar teniendo cuellos más grandes porque hay algo, o sea, esa característica está escrita en algo dentro de mí. Si existe esa herencia, entonces va a haber selección natural. Uh-huh. Y el último paso, ya para, eso es como hasta llegar vamos en el punto de cómo existe la selección natural. El último paso es cómo se originan las nuevas especies, es si existe la selección natural y hay una diversificación de nichos, es decir, ocupas diferentes ambientes con diferentes condiciones y hay muchas generaciones, entonces vas a tener un árbol de la vida expansivo, es decir, que se van a generar nuevas y nuevas y nuevas especies. Ese es el algoritmo, la idea de Darwin, la idea más poderosa en mi mente que se ha concebido en una mente humana. Voy a repetir rapidísimo. Si hay reproducción malthusiana y limitación de recursos, hay una lucha por supervivencia. Si hay una lucha por supervivencia y hay variación, hay diferencias de adaptabilidad. Si hay diferencias de adaptabilidad y estas diferencias son heredables, va a haber selección natural, es decir, los que tengan ventaja van a sobrevivir. Y si hay selección natural, hay diversificación de nichos y hay muchas generaciones, vamos a tener un árbol de la vida que crece y crece y crece.